Muy buenas tardes. Continuamos con las entrevistas que se llevan a cabo en términos de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y de la base sexta del aviso por el que se dan a conocer las bases para realizar la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicado el 31 de enero del año 2022, y que tienen el propósito de conocer de primera mano el dominio de los temas propios en materia de búsqueda de personas por parte de los candidatos que han reunido los requisitos para aspirar a la designación por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Nos acompañan en esta ocasión el licenciado Aarón Garduño Jiménez, director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, quien moderará la presente entrevista. También está el maestro Ricardo Ruiz Suárez, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, y asimismo Patricia Manzanares Ochoa, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, y Elena Azaola Garrido, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Resulta relevante destacar que la presencia y participación de personas integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es una medida incluyente que fortalece el proceso de designación que ahora estamos llevando. Las presentes entrevistas, en términos de lo establecido por el artículo 24, fracción segunda de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, son de carácter público y para mayor difusión en términos de los artículos 2 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se publicarán en la plataforma de participación de la Ciudad de México denominada Plaza Pública y en diversos medios electrónicos. El postulante que comparecerá el día de hoy es el licenciado Antonio Rueda Cabrera. Bienvenido, licenciado Rueda. Le cedo la palabra al licenciado Aarón Garduño Jiménez para que dé inicio a la presente entrevista de acuerdo con el formato que se tiene establecido. Adelante, por favor, licenciado Garduño. Muchas gracias, secretario. Bienvenido, licenciado Antonio Rueda Cabrera. Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí para llevar a cabo las entrevistas a las personas candidatas que aspiran a dirigir la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, de acuerdo al proceso establecido en las bases referidas por el secretario de Gobierno. El presente proceso de entrevista permitirá la valoración por parte de la comisión entrevistadora de diversos rubros relacionados con las competencias, habilidades y conocimientos vinculados a las funciones que desarrolla la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Licenciado Antonio, la entrevista se divide en dos momentos. El primero de ellos aborda su plan de trabajo. Las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México realizarán dos preguntas relacionadas con dicho plan, y usted contará con un tiempo máximo de 3 minutos para contestar cada una de ellas. Las personas entrevistadoras podrán realizar una pregunta adicional solo en el caso de que sea necesario aclarar algún aspecto particular, y en ese supuesto, usted dispondrá de 1 minuto para proporcionar la información solicitada. En el segundo momento, se analizarán competencias, habilidades y conocimientos específicos, y para ello esta comisión entrevistadora realizará 5 preguntas, una por cada rubro a evaluar. Usted tendrá un máximo de 3 minutos para contestar, y en el mismo sentido, si la persona que realiza la pregunta requiere aclarar algún aspecto específico, usted dispondrá de 1 minuto para proporcionar la información solicitada. Finalmente, usted contará con 3 minutos para exponer los argumentos que estime convenientes y emitir un mensaje de cierre de entrevista. En cada una de sus intervenciones, y a efecto de que se lleve a cabo en los tiempos establecidos, un servidor le mostrará una tarjetita como esta, que dice 30 segundos, y en caso de que se agote el tiempo establecido, pues le mostraré esta otra que indica que el tiempo se ha agotado. En ese sentido, licenciado Antonio, ¿hasta aquí tiene alguna duda? No, muchas gracias. Muy bien, demos inicio al primer momento. Le pedimos a Patricia Manzanares Ochoa, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México,
Realice una pregunta respecto al plan de trabajo presentado por el postulante. Adelante, Patricia. Hola, buenas tardes a todos y todas otra vez. Buenas tardes, licenciado Antonio. Bueno, la problemática de las desapariciones en la Ciudad de México cada día aumenta. Usted sabiendo cuántas personas están desaparecidas en la Ciudad de México, ¿qué acciones prioritarias tomaría con el poco presupuesto que hay en la comisión de búsqueda, tomando en cuenta que con lo que hay debemos trabajar? El plan pues está centrado en esa parte que usted bien señala. Entendemos que las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Y eso no es solamente en esta área, ¿no? Sino en general así es. Y entonces lo que plantea el plan y lo que se haría o lo que se tiene que hacer es ver las fortalezas institucionales. Particularmente el gobierno de la Ciudad de México tiene varias fortalezas institucionales con las que se pueden trabajar. La condición particular de la desaparición en la Ciudad de México y la estructura gubernamental que tiene la Ciudad de México tiene ciertos focos que permiten trabajar y colaborar con autoridades. Por ejemplo, la infraestructura en materia de seguridad es una infraestructura particular que tiene esta ciudad y que me parece en la que podríamos soportar algunas acciones, por ejemplo, de búsqueda, que tal vez en otros estados no tenemos. Yo he trabajado desaparición en otros estados y bueno, las fortalezas que podemos encontrar aquí en la Ciudad de México son muchas. Tiene fortaleza institucional y yo pensaría, aquí hablo de diagnosticar, ver cuáles de esas fortalezas que tiene el gobierno de la Ciudad de México nos funcionan y cómo es que podemos hacer que funcionen mejor las búsquedas. Lo que tenemos que hacer sí o sí es que una búsqueda no tenga que implicar detrimento de derechos. Sí puede haber poco personal, pero tenemos que hacer que la institucionalidad funcione para que las personas que están buscando no tengan un detrimento en las búsquedas. Y para eso tendríamos que ver cómo es que podemos interactuar con todas las instituciones. El código, los protocolos, que ustedes bien conocen, lo que hablan es de coordinación institucional. Entonces, esa coordinación institucional está dirigida a personas expertas, por ejemplo, en particular de búsqueda, que podamos focalizar las autoridades con las que tendríamos que interactuar. Por eso se plantea un sistema. Y el sistema me parece que es una ventana de oportunidad que tenemos que echar a andar aquí en la Ciudad de México y interactuar con todas las autoridades que están trabajando y están inmersas en el sistema para podernos coordinar de manera eficiente y poder hacer las búsquedas con lo que tenemos, con la infraestructura, con lo que ahorita contamos. Más bien, lo que el plan de trabajo se basa es identificar cuáles son las autoridades que más nos pueden apoyar, en cuál nos podemos sentar a trabajar, realizar y acercarnos para que las personas que estén buscando puedan realizar las acciones de búsqueda conforme a los estándares que están en la propia ley, sin ningún detrimento. Sería todo. Replanteando, creo que la problemática de las desapariciones en la Ciudad de México es completamente diferente a los estados. Yo he trabajado mucho en los estados y es completamente diferente. Obviamente aquí nos hace falta un análisis de contexto para saber por qué se están dando las desapariciones y quién las está ocasionando. Sin en cambio, creo que no quedó contestada claramente mi pregunta. Cuando yo le pregunto, ¿qué acciones prioritarias tomaría? Y a mí me hubiera gustado que usted dijera, estar las 24 horas del día si es necesario y escuchar a las familias cuando ellas hablan de que no encuentran un familiar. Con eso comenzamos y tenemos las puertas abiertas para buscar a las personas. Gracias, licenciado. Solamente no sé si en el plan de trabajo particularmente, en la parte final pongo eso, que tal vez, como usted dice, no comprendí bien la pregunta,
Pero un foco es que yo, como encargado, tengo que estar las 24 horas y atender, porque me parece que algo que pasa en general es que no se atiende a las víctimas. Entonces, particularmente en la última parte del plan de trabajo, hablo de grupos de trabajo de 24x7, que habla sobre ese punto, ¿no? Y que la política pública tiene que ser de puertas abiertas. ¿Puedo replantear una siguiente pregunta? Adelante. Sí. La cuestión es que leyendo su plan de trabajo, obviamente el presupuesto no nos da, no nos alcanza. Por eso era mi pregunta. Gracias. A continuación le pedimos a Elena Salova Garrido, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, realice una pregunta respecto del plan de trabajo del postulante. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si tiene usted alguna opinión. Entiendo que la ciudad es enorme y compleja, diversa, pero si tiene algún conocimiento o alguna opinión de cuáles pueden ser las causas principales de las desapariciones en la Ciudad de México. Bueno, por los datos que se tienen, particularmente en la Ciudad de México, pues las desapariciones están focalizadas en personas menores de edad y mujeres. Si revisamos la problemática de la desaparición en otras partes de México, pues es particular la problemática de la Ciudad de México. Me parecería que lo que tendríamos que hacer es trabajar con las instituciones que tienen información, que es particularmente la Fiscalía, las policías, y verificar. En la mañana veía con mucha atención lo que sacaba Naciones Unidas sobre lo que se espera de las comisiones de búsqueda, y particularmente, y que lo toco aquí, es prever. Me parece que algo que se tiene que hacer es trabajar sobre políticas públicas para ir trabajando estos focos que usted bien indica, que son particulares de la Ciudad de México. Es identificar, por ejemplo, las causas. Yo le podría decir que eso es algo sobre lo que se tendría que trabajar. Los datos nos tienen que dar las causas particulares de por qué se están dando esas desapariciones, en qué edades y en qué zonas, probablemente zonas de mayor afectación. Ya hay algunos datos que algunas organizaciones han estado sacando sobre el tema que usted indica, pero me parece que la comisión lo que tendría que estar trabajando es en la elaboración de políticas públicas preventivas, ¿no? Sabiendo y teniendo los datos de la desaparición particular en la Ciudad de México, me parece que con las demás instituciones podríamos estar trabajando este tema de la desaparición particular en la ciudad. ¿Puedo agregar otra? Sí, por favor, adelante. Hola, adelante. gracias. Justo le iba a preguntar si había escuchado este informe del Comité de las Naciones Unidas y si consideraba que eran aplicables a la Ciudad de México las recomendaciones que menciona. Y por lo que entiendo, usted ha dicho que sí las considera importantes y las considera aplicables. Pero entonces yo preguntaría, ¿cuáles serían para usted las acciones que consideraría más urgentes y más importantes? Primero, establecer la atención a víctimas. Me parece que cuando se generan las comisiones de búsqueda es con un foco particular en donde la víctima tiene que estar en el centro, y que se saca la atención de las fiscalías, porque pues este era un trabajo que realizaban las fiscalías, propiamente la búsqueda, y cuando lo sacan es con la intención de que las personas que acuden a atención tengan otro tipo de atención, ¿no? Que no sea esta atención en donde las personas que acuden siempre encuentran un obstáculo, ¿no? Que puede ser legal, que puede ser de otro tipo. El protocolo lo que habla es que hay que cambiar ese tipo de perspectiva, y que desde las comisiones de atención desde las comisiones de búsqueda lo que se tiene que estar haciendo es focalizar la atención y después resultados,
porque no solamente me parece que es que las personas no encuentren un choque en la atención, ¿no? Que sigan teniendo obstáculos, que la comisión sea un facilitador y alguien que opera rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veía que necesitamos mucha coordinación, por ejemplo, en las búsquedas inmediatas con la Fiscalía, porque particularmente, si vemos el protocolo, en las búsquedas inmediatas hablan de 5 días para realizarlas, y si vemos pues lo que tiene una comisión de búsqueda son 3 días. Y a mí me parece que antes, si el caso lo requiere, por las necesidades, por ejemplo, hay muchas cosas que las comisiones de búsqueda en este momento no pueden realizar, como solicitar información de la telefonía, que en algunas de las búsquedas sería esencial. Y entonces me parece que la comisión de búsqueda tendría que realizar de forma inmediata las búsquedas, ¿no? Entonces, si me pregunta 2 focos, sería la atención a víctimas y la otra, la acción reactiva inmediata, buscar decirle siempre sí a la víctima. Gracias. Muy bien, licenciado Antonio. Vamos a dar inicio al segundo momento de la entrevista. Le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro Derechos Humanos. Quisiera preguntarle lo siguiente, licenciado Antonio Rueda. De acuerdo con el principio de progresividad establecido en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿qué tipo de propuestas o medidas legislativas, administrativas u operativas usted impulsaría a fin de fortalecer a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México en el cumplimiento de su mandato en caso de ser designado titular de esta comisión? ¿Y cómo lograría un acercamiento más sensible, más estrecho con los familiares de las personas desaparecidas? Bien, empiezo con lo último que me preguntó, es cómo lograr esta cercanía. Y la cercanía tendría que ser estando. Parte de lo que hablo en el plan de trabajo es que el titular tiene que ser la persona principal que tiene que atender. O sea, y tiene que ser una atención de puertas abiertas. Las personas dentro del sistema de atención dentro del sistema de atención encontramos competencias y muchas, situaciones jurídicas que pueden hacernos decirle a la persona que no necesariamente la comisión de búsqueda pueda ser la instancia en ese momento de atención, pero me parece que lo que se les tiene que estar diciendo a las víctimas es sí o sí entrar. Puede ser que tal vez no nos toque, pero podamos brindar algún acompañamiento. Las personas que acuden a la comisión de búsqueda no pueden irse sin nada. O sea, esas personas tienen que llevar, si no es competencia, algún tipo de acompañamiento y el titular tiene que estar ahí. O sea, tal vez no se pueda que se atiendan a todas las víctimas que lleguen, pero sí puede estar siendo presente y viendo. No se puede estar esta parte operativa, estar encargándose a otras personas. El titular tiene que estar ahí, tiene que atender a las personas y tiene que darse cuenta de las dificultades, de lo que está pasando la persona que va y acude y pide la actividad de la comisión. El segundo punto es, ¿qué haríamos como reformas? Bueno, en las reformas, desde el sistema, en un sentido de progresividad, me parece que tendría que ser como hacer ajustes particulares en la Ciudad de México, y habría que ver si eso se necesita hacer jurídicamente. Tal vez no todo tendría que ser por norma, porque la administración pública tiene reglamentos, ciertos instrumentos internos que podrían probablemente permitir una operación ágil. Me parece que sí tendríamos que trabajar sobre cómo es que podemos tener una mejor coordinación sobre instrumentos con las fiscalías, con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras
dependencias que manejan datos. Por ejemplo, desarrollo social, la Secretaría de Inclusión aquí en la Ciudad de México tiene datos particulares de desaparición, como que pues las personas que viven en calle. Y entonces son datos que tenemos que trabajar con esas dependencias y tendremos que desarrollar, sentarnos con las dependencias y verificar si es necesario que para poder trabajar esos datos, ahora que hay un nuevo sistema, sea necesario realizar ajustes normativos. Tal vez no en todos los casos, pero tendríamos que sentarnos con las instituciones y en atención a la operatividad que tiene cada institución, verificar si cuáles serían las herramientas que tendríamos que trabajar en cada caso particular para poder desarrollar las búsquedas de manera coordinada. Muchas gracias por sus respuestas. A continuación le pedimos al maestro Ricardo Ruiz Suárez realice una pregunta en el rubro Atención a Víctimas. Bien, buenas tardes. Usted ha comentado, y estamos de acuerdo, que el tema del acompañamiento a las víctimas, a los familiares es fundamental, el tema de la empatía, el tema de la atención permanente, pero se ha referido a esta parte, pero la pregunta sería, ¿cómo se plantea incluir la participación, ya no solamente el acompañamiento, sino la participación de familiares dentro de su plan de trabajo como titular de la comisión? O sea, ¿qué papel jugaría? Está bien el tema del acompañamiento, pero ¿cuál es la participación de la familia dentro del proceso de búsqueda? ¿Cómo lo plantea usted? ¿Cómo se puede integrar? Y vinculado con lo que ha señalado, ¿cómo se plantea? Ha hablado de la coordinación institucional con diferentes áreas y en particular me interesaría saber cómo se plantea la coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el otro polo de trabajo que tendría que ir de la mano con esta comisión. Sí, en particular, ¿cómo haríamos que participen los colectivos, las organizaciones y las propias víctimas? Particularmente en las búsquedas. A mí me parece que tendríamos que diseñar con ellos, porque parte de lo que dice el estándar es todo lo que se vaya diseñando en la comisión, no solamente esta parte de la participación, sino hay que tener un mecanismo de comunicación. Y ese mecanismo de comunicación pues es ver quiénes son las organizaciones que están haciendo búsqueda aquí en la Ciudad de México, que seguramente ya hay un registro, ya hay reuniones de trabajo, mesas de trabajo, y con ellas hacer reuniones para, uno, identificar áreas de oportunidad en la comisión y después verificar con ellos mecanismos o acciones específicas para cada caso. Entonces, me parece que lo que tendríamos que hacer es sentarnos con ellos. Parece eso ya está pasando, pero cuando nos sentemos con ellos hay que revisar qué es lo que le falta a cada caso, qué es lo que puede aportar la comisión de búsqueda en términos técnicos con ellos. Y me parece que podemos aportar mucho para que los casos avancen, porque muy probablemente pues son casos, habría que identificar en qué situación están, ¿no? Si están en búsqueda inmediata, individualizada, en qué tipo de búsquedas de acuerdo al protocolo se está y conforme al tipo de búsqueda particular que se esté haciendo, sentarnos con ellos y trabajar. Pero para eso hay que diseñar un mecanismo de comunicación permanente. O sea, puede haber coordinación en mesas de trabajo, pero el mecanismo tiene que ser permanente. Ellos, el titular con las organizaciones tiene que tener un contacto todo el tiempo, permanente. En la atención a víctimas, en la coordinación con la Comisión de Atención a Víctimas, me parece que es esencial. Por ejemplo, a mí me parece que algo que se puede hacer es que una vez que entre la Comisión de Atención de Búsqueda, puede coordinarse con la de víctimas para que active el sistema. Si nosotros revisamos las leyes, la de víctimas cuando sale, la general todavía no existía el sistema de búsqueda y entonces no están contempladas las comisiones de búsqueda como autoridad que puede reconocer calidad de víctima.
Pero la misma ley establece algunos elementos que nos pueda permitir que la comisión, particularmente la de la Ciudad de México, pueda hacer este reconocimiento de forma inmediata, para que las víctimas, en cuanto estén en la comisión de búsqueda, puedan tener acceso a todos los derechos que implica el reconocimiento de calidad y tener una coordinación para traslados, para todo lo que implica la ley de víctimas, ¿no? Pernoctar, si las personas están desplazadas, pues la atención, y coordinarnos de manera adecuada con la Comisión de Víctimas para una atención integral. Gracias. Muy bien. Le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro específico búsqueda de personas. Muchas gracias. Quisiera preguntarle qué tipo de estrategias diferenciadas impulsaría para la identificación de personas localizadas con vida y personas localizadas sin vida, y en su caso, para contactar inmediatamente a sus familiares. Hay una problemática que se da en la identificación y que yo la ubico en la Ciudad de México. Por ejemplo, las personas que puedan encontrarse sin vida en la Ciudad de México, como usted indica, puede ser identificadas, podemos saber su nombre y sus datos generales, o puede que no. Entonces, en particular, quien lleva ese dato de forma, digamos, toral, es el INCIFO. Es una particularidad de la Ciudad de México porque no en todas las entidades está en el tribunal, ¿no? Generalmente está en las fiscalías esta área de forense, pero aquí en la Ciudad de México está en el tribunal, y entonces con el tribunal particularmente tendríamos que trabajar acciones para esto. ¿Por qué? Porque se están yendo, por ejemplo, veía registros de que el INCIFO tiene el reporte de que ha mandado a la fosa común 2,700, por ahí, ¿no? Un número de 2,700 personas de 2015 a la fecha. Eso significa que hay 2,700 personas de 2015 a la fecha, porque para atrás tendríamos que ver el número, pero este número de personas, alguien los está buscando y se fueron a la fosa común, ¿no? Y entonces es un tema que se tiene que trabajar particularmente. Ahora, ¿cómo funciona en la Ciudad de México? Se manda a la fosa común a veces personas aún con identificación. ¿Por qué? Porque nadie las reclama. Y puede ser que las hayan encontrado con sus datos, pero no hubo quien las reclamara y de todos modos se van a la fosa común. Y esa es una problemática que tendríamos que atender, porque el protocolo y las normas generales, como ustedes saben, pues hablan de búsqueda de familias. Particularmente esto que me pregunta viene en el protocolo. Y el protocolo dice que, bueno, pues tenemos la idea de una comisión de búsqueda es que las personas puedan encontrar. Entonces, tendríamos que trabajar con el INCIFO esta parte de estar mandando a las personas a fosas comunes y pensar en otras estrategias que se han hecho en otros estados, como panteones en donde particularmente se puede individualizar a la persona, no se meten uno sobre otro. Y entonces son panteones, bueno, hay de varios tipos, ¿no? Ya los están trabajando en varias partes del país. Me parecería que algo que podríamos pensar en la Ciudad de México y trabajarlo con el INCIFO y las otras entidades, porque no solo el INCIFO manda a fosa común, pensaría, por ejemplo, con los compañeros que trabajan en albergues, que también identifican a personas y las mandan cuando nadie las reclama a fosa común. Entonces, eso me parece que es parte de lo que tendría que coordinar y trabajar la Comisión de Búsqueda en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy bien. Le pedimos al maestro Ricardo Ruiz Ares realice una pregunta en el rubro ciencias forenses.
Bien, pues ya se están abordando ahorita algunos de estos temas que tienen que ver con la identificación forense. Casos específicos. ¿Cómo cree que se debe de plantear estrategias de intervención y cruce de información en materia forense en la Ciudad de México conforme a casos de muerte reciente, casos de cuerpos en avanzado estado de descomposición y casos de recuperación compleja, es decir, fosas clandestinas, cuerpos de agua, etc.? En la Ciudad de México, como en otras entidades federativas, digamos, una problemática que se atraviesa es que mucha de esta información la manejan las fiscalías y están dentro de expedientes de investigación en donde la información es reservada. Entonces, desde el registro hasta, digamos, las últimas partes que se van haciendo, las tiene la Fiscalía. Me parece que algo que se tendría que hacer, que es particularmente importante, es trabajar estas partes con la Fiscalía para que la Comisión de Búsqueda pueda contar con información para poder diseñar planes de intervención en estos espacios, porque yo les decía, y yo creo que las compañeras que hacen búsqueda saben que generalmente lo que hacen las comisiones de búsqueda en este aspecto es el acompañamiento, cuando se va, por ejemplo, a la prospección en un espacio determinado. ¿Por qué? Porque quien lleva ahí la batuta generalmente es la Fiscalía. Yo creo que la comisión puede tener una intervención más activa, más allá de lo que usted decía, que es solo el acompañamiento, pero para eso necesitamos información y a veces la información es complicada y compleja obtenerla con la Fiscalía. Me parece que lo que tendríamos que trabajar pues es esta parte que facilite que la comisión de búsqueda pueda obtener esa información, digamos, sensible, ¿no? Por ejemplo, que se pueda saber dónde están las fosas, ¿no? Si han identificado fosas en la Ciudad de México, en dónde, qué tipo, ¿no? Todo ese tipo de información que están dentro de investigaciones y que son datos sensibles, que las podamos estar, mantener esa sensibilidad en la información, pero que la comisión pueda tener acceso para poder diseñar elementos de política pública para poder intervenir y poder participar de manera más activa en estos espacios. Bien, gracias. A continuación le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro investigación criminal. Gracias. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cuáles serían sus propuestas para lograr el intercambio de información efectivo con la Fiscalía Especializada u otras instituciones para lograr la búsqueda y localización de una persona? ¿Y qué medidas propondría para facilitar y agilizar la canalización de familiares de víctimas de desaparición ante la Fiscalía Especializada para que realicen la denuncia correspondiente? Sí, en cuanto a la canalización, tendríamos que ver que haya una plena coordinación para que las víctimas o las personas que acuden a solicitar los servicios de la comisión de búsqueda no encuentren cuando llegan a la Fiscalía un servidor público que les va a volver a preguntar sobre lo mismo. Y entonces creo que tendríamos que fortalecer los vínculos para que la información que está obteniendo la Fiscalía o la Comisión de Búsqueda pueda servir o funcionar a la Fiscalía para que no implique una nueva entrevista. Pensemos que es una búsqueda inmediata, que los hechos acaban de pasar, las personas están muy sensibles y cada vez que tienen que ellos que repetir los hechos, abrimos este espacio de sensibilidad y yo pensaría que podemos coordinarnos para que la información que ya tiene la comisión de búsqueda le sea útil a la Fiscalía y que no nuevamente tenga que volver a entrevistar a la víctima solicitándole nuevamente la misma información. Esto pues lo trabaja desde la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas habla sobre un instrumento que tendríamos que socializar en la Ciudad de México para que esto pase.
O sea, que cualquier autoridad, por ejemplo, que atiende a una víctima de desaparición, pueda establecer un documento con información útil para la Fiscalía, para que la Fiscalía no vuelva a hacer las mismas preguntas, ¿no? Evidentemente, la información tiene que ser útil, ¿no? Aunque tenemos claro que en esos primeros momentos la información que tenemos tal vez no es de lo más completa, porque estamos haciendo la búsqueda en campo inmediata. Tenemos que buscar que esa información le funcione a la Fiscalía. Por ejemplo, ¿qué busca la Fiscalía? Pues nosotros ya sabemos que va a buscar telefonía, redes sociales, ¿no? Y hay muchos datos que nosotros ya tenemos en el protocolo de atención de la Comisión de Búsqueda y que se los podemos compartir una vez que mandamos a la víctima, porque la víctima no va a llegar solamente referida, sino va a llevar un acompañamiento de la comisión de búsqueda, ¿no? Y ese acompañamiento tiene que significar que estemos nosotros viendo que en la siguiente ventana no sea una ventana de revictimización, que eso sería lo que tendríamos que trabajar con la Fiscalía, ¿no? Un adecuado, digamos, acompañamiento en donde el que pase de una instancia a otra no signifique que se pierde información o que le tengan que volver, la víctima quede en la consideración de que no se hizo nada en la primera y que tiene que volver a empezar en la segunda. Entonces, me parece que eso es lo que tendríamos que hacer particularmente en la parte de coordinación, ¿no? ¿Cómo lo lograría? Sentándome con cada una de las autoridades, pensando y diciéndole a cada una de las autoridades cuáles son los obstáculos que no permiten que nosotros podamos obtener esa información, porque seguramente internamente los tienen. Y de ahí tendremos que determinar si lo que tenemos que sacar es una norma, una ley, por ejemplo, modificaciones a las normas, o podríamos trabajar convenios de colaboración, ¿no? Lineamientos u otro instrumento con el que pueda facilitarse todo esto. Muchas gracias. Licenciado Antonio Roda Cabrera, finalmente usted cuenta con 3 minutos para exponer los argumentos que considere necesarios y hacer un cierre de entrevista. Sí, pues aprovecharía un poco a ver si puedo contestar un poco, porque me parece que la consejera Patricia pues, me indica que me fui por otro lado, ¿no? Y lo que yo pongo en mi plan de trabajo y que trato de establecer es que la persona que debe de tener el principal interés es el comisionado de búsqueda en la atención a víctimas. No puede estar atrás de la barrera. O sea, el que tiene que estar enfrente tiene que ser el titular. Tiene que estar viendo qué es lo que pasa en la comisión y tiene que uno mismo realizar. Yo he trabajado con víctimas, me he sentado con ellas, he hecho planes de investigación, planes de búsqueda y entiendo que las acciones se tienen que realizar inmediato, ¿no? Entiendo lo que significa búsqueda con vida, ¿no? Entiendo qué es lo que están buscando y qué es lo que no se encuentra y que a veces, aunque los casos presentan dificultades en la investigación y en la búsqueda, se tienen que buscar elementos para que las personas puedan sí o sí encontrar a su familiar y tienen que encontrar en la comisión de búsqueda un acompañamiento. No pueden encontrar o no pueden identificar que la comisión de búsqueda es una instancia cerrada, que les va a estar diciendo que hay normas que no permiten la interacción, porque generalmente los abogados es lo que hacemos, ¿no? Poner barreras a las personas y encontrar excusas para la no atención. Y me parece que eso tiene que cambiar no solamente en esta, ¿no? Sino en todas las comisiones de búsqueda tienen que tener ese perfil. Y el perfil no solamente del titular, o sea, todas las personas que están ahí trabajando tienen que tener ese perfil de atención a víctimas, de paciencia, de empatía con las víctimas. Y tenemos que diseñar mecanismos para dar resultados, porque no solamente es la atención, tiene que haber resultados. Tenemos que ver que si llegan en la madrugada, hay que atender en la madrugada y alguien tiene que estar ahí. Y si es necesario que esté ahí el titular, pues tiene que estar ahí el titular en la madrugada para ir a hacer una búsqueda con los colectivos.
Entonces, eso es lo que tienen que encontrar cuando van a una comisión de búsqueda, particularmente en la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, eso es lo que tiene que pasar. Y finalmente, algo en lo que yo pondría énfasis que se tiene que hacer es en el desarrollo de políticas públicas. Identificar las fortalezas que tiene el gobierno de la ciudad, todas las fortalezas que tiene este gobierno, y trabajar políticas públicas para que todos busquen de acuerdo al protocolo. Todas las autoridades tienen que buscar y tenemos que coordinarnos con ellas para que la búsqueda se haga de forma adecuada, que sean tiros de precisión y que podamos estar teniendo o produciendo a las víctimas resultados. Con eso yo cerraría. Muchas gracias, licenciado Antonio Rueda Cabrera. Gracias por gracias a ustedes por el espacio. inscribirse en este proceso y por acudir a esta comparecencia. Gracias por sus respuestas. Bonita tarde. Gracias, hasta luego.